Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy iniciamos el programa 449. El operador es Charlie Vázquez, el productor Fede Politi, y tenemos una invitada de lujo que Mercedes va a presentar. Y la mencioné, por supuesto está acá Mercedes Jones, fiel en el piso. Marta Ollanarte presente, y tenemos en ahí viene el palo. ¿Por qué palo? Palo no. ¿Dónde? Aplaudiendo. En Roma lo tenemos por eso lo dejamos al final para presentarlo. Sí. Y vamos a tener la columna de el fantástico Marcelo de Jesús, y le mandamos saludos a Charlie Marx, que no sabemos, como ocurre habitualmente, dónde está, pero él es como el sol, aunque no lo veamos, él siempre está. La incógnita geográfica también. Sí. Marta, y podemos anunciar que la semana que viene va a estar, además. Va a estar físicamente, ¿cierto? Sí, pero vos no, todavía no. Pero yo voy a estar en espíritu, imagen y sonido. Bueno, me parece. La invitada está rebordeándose del nivel de chanza con la que empezamos el programa. Y como Marta Semi la presentó, que es un lujo a nuestra invitada. Sí, a ver, quiero recordar los teléfonos para quien quiera llamarnos. El 3987-4117-4118 o el WhatsApp 11 55759133. Mercedes, toda la presentación es tuya. Bueno, yo quiero presentarla a Constanza Siley, que todo el mundo le dice Coti, pero como a mí me encanta su nombre, insisto en llamarla Constanza. Que es abogada, tiene una maestría en sociología, pero además hizo posgrado en negocios en universidades como la London School, Michigan, en fin. Digamos que tiene una formación de primer nivel, pero para mí lo más importante a destacar de Constanza es cómo ella ha pasado desde una gestión internacional donde llevaba adelante lo que sería investigación de mercado y opinión pública en 60 y pico de países, a liderar estas instituciones que a nivel nacional e internacional nuclean un espacio importantísimo para la democracia, porque son estos lugares, Saimo por ejemplo, que cuidan la ética de la información que generan estos profesionales. Y sabemos que la ciudadanía informada es una ciudadanía que logra lo que uno llama las democracias potentes, ¿no? Y hoy vamos a hablar, hay un montón de temas para charlar con Constanza, pero hoy vamos a hablar de un tema importantísimo relacionado con los sentimientos, los vínculos y lo que uno llamaría lo que es la sociología relacional. Y me gustaría, Constanza, que empecemos por esta pregunta muy básica para la audiencia. ¿Por qué consideraron ustedes, ¿no?, desde Voices, realizar una investigación fundamentalmente apoyada en ver cómo nos vinculamos y cómo son las relaciones de nosotros los argentinos?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá conversando con ustedes. Te cuento, hay veces que uno elige los temas que va a investigar y otras veces pasa al revés. Es como que el tema te elige. Y en este caso fue un poco así. Nosotros veníamos siguiendo la importancia que le dan las personas a su vínculo con otras personas, con los animales, con las plantas. Digamos, hace décadas que ya los cientistas sociales, los economistas, ven en los estudios sobre felicidad que el predictor más importante de felicidad o satisfacción con la vida tiene que ver con una fortaleza en los vínculos con otras personas. Entonces supusimos que esto iba a ser siempre así, que para el ser humano el centro indiscutido a nivel relacional iba a ser la relación con otras personas. Pero el año pasado, cuando me llegaron los resultados de un tracking sobre estas temáticas que veníamos siguiendo, la verdad que me pegué un shock enorme, porque en el 2019 habíamos medido y habíamos encontrado que 6 de cada 10 argentinos le daban mucha importancia a su vínculo con otras personas. En el total, en mucha y bastante importante, eran como 90. Pero en la medición del año pasado nos encontramos que este 62 bajó a 47%. Es decir, 15 puntos de diferencia en 5 o 6 años de baja de la importancia que los argentinos le estamos dando a nuestra relación con otras Y personas. preparémonos para el porcentaje del año próximo y del otro que vendrá. Exactamente. Ahí fue, bueno, primero revisamos todo, revisamos la muestra, todos los controles de calidad que se puedan imaginar, porque dudábamos de este número, pero después de todos los controles de calidad, el número seguía ahí. También lo que vimos, que fue bastante impactante, es que prácticamente no hay diferencia entre la importancia que le estamos asignando al vínculo con otras personas y con los animales. Es una diferencia de 2 o 3 puntos. O sea, en la medida que baja la importancia en las relaciones con otros, sube la importancia asignada a la relación con los animales y con las plantas. Incluso en la Argentina hay un cuarto de la población que le da más importancia a su relación con animales o plantas que a su relación con los humanos. Y si hacemos zoom en los jóvenes, son 1/3 de los jóvenes los que valoran más su relación con animales o plantas que con humanos. Entonces este fue como el inicio, lo que se llama como el tipping point. Al mismo tiempo, como suele ocurrir, empezamos a atar cabos de otros hallazgos que veníamos viendo en otras investigaciones, que empezaron a cobrar sentido en este nuevo marco que llamamos unbonded. Es una palabra en inglés que no tiene buena traducción en castellano, pero que podría ser desconectados. Como por ejemplo, que si bien la amistad sigue siendo uno de los pilares en términos de valores, en Argentina, cada vez más la gente se muestra incómoda al hablar distintos temas importantes con sus amigos, por ejemplo, temas de salud mental, temas de economía, temas de política, cada vez más incomodidad en hablarlo con amigos. O también lo hilamos, por ejemplo, con el tema del auge de los tatuajes, donde hicimos todo un estudio bastante en profundidad sobre los tatuajes, que es un fenómeno que viene cambiando y creciendo muchísimo, pero una de las cosas interesantes que encontramos en relación con este punto es cómo la gente se tatúa nombres o caras de personas queridas, un poco para tratar de impregnar o darle más continuidad a vínculos que siente como más líquidos o más diluidos. También tiene relación, hablábamos con Alejandro antes de que se inicie el programa, el tema de la baja en la tasa de natalidad. Obviamente que la baja en la tasa de natalidad es complejísima y no es unidimensional, tiene que ver con muchos factores, pero cuando indagamos en las razones por las cuales hoy un porcentaje importante de los jóvenes
dice que no tiene hijos ni planea tenerlos, que las razones no tienen que ver solamente con barreras estructurales como puede ser la situación económica o la dificultad para mantener un trabajo estable, sino que también tiene que ver con un deseo, con una decisión de no embarcarse en compromisos más a largo plazo. Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos una investigación bastante profunda que nos ayudó un montón a entender más qué es lo que está pasando, cómo los humanos, obviamente que el ser humano sigue siendo el centro, pero esto se va erosionando y nos estamos moviendo hacia una era donde hay otros actores que empiezan a tener un lugar central. Mencionamos los animales, mencionamos las plantas, pero también deberíamos mencionar la IA, usada no solo para temas de productividad, eficiencia, que eso todos lo conocemos, sino cada vez más en forma creciente como desahogo emocional, como un espacio donde a un porcentaje de la población le resulta mucho más fácil ventilar sus problemas, su intimidad. Sí, perdón, sí, Bueno, decís dale. justamente en una nota reciente en el diario Clarín que un asombroso 77% entre los jóvenes gestiona la soledad a través de una pantalla. Lo digital ofrece una capa de protección que reduce la ansiedad y la fatiga que hoy genera el cara a cara, los consejos, las charlas, etcétera. Y usás la metáfora del doble vidrio. Contanos esta metáfora. Claro, porque por un lado está como la parte positiva, en el sentido que nos da una ventana para conocer el mundo, información acerca de lo que pasa o la posibilidad de vincularnos con personas que están lejos, conocidas o no conocidas, o sea, abre mucho el mundo, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que esta ventana sea una ventana cerrada, donde en el artículo hablo de que no pasa el viento, no pasa eso que hace que las relaciones cara a cara sigan siendo lo central en los vínculos humanos, ¿no? Hay como todo un contexto que también es importante tener en cuenta, que es un contexto de mucho deterioro en métricas de salud mental. Nosotros medimos a modo declarativo, le preguntamos a la gente, o sea, no es que nos basamos en diagnósticos médicos, sino en lo que la gente nos cuenta, y vienen creciendo los porcentajes de personas que se sienten solas, que sienten angustia, que sienten estrés, que dicen tener desórdenes alimenticios o consumos problemáticos. Y en este contexto donde hay polarización, hay un crecimiento del individualismo, todo este contexto muy agresivo en términos de salud mental, resulta más fácil, más cómodo, genera una mayor sensación de protección, todo lo que son los vínculos amparados por la tecnología, ¿no? Que Ahora, generan una satisfacción. Alejandro. Sí. No quería interrumpirte, pero sí complementar, porque hay otro concepto que vos vertís, tanto en tu artículo como en entrevistas que te han hecho. Decís, casi la mitad de los jóvenes sienten que son igual o mejor comprendidos en sus interacciones virtuales que en las presenciales, ¿no? Es una conclusión muy fuerte, porque ya implica un alejamiento importante de otras personas. Y yo me preguntaba si ustedes trabajaron algo, o lo van a hacer ahora, sobre las consecuencias que eso puede tener en los vínculos afectivos de esos adolescentes con proyección a los próximos años. Sí, lo que se estima es que el crecimiento en la soledad, porque la soledad hasta hace no muchos años era algo que se asociaba más
a personas mayores. Y sin embargo, los estudios demuestran que esto no es para nada así. Los estudios demuestran que justamente las personas mayores tienen otra resiliencia y otra capacidad de vincularse, que el principal problema de la soledad es un problema transversal en toda la sociedad, pero hay mucho foco en los jóvenes. Y esto también, todos nacemos con la habilidad, digamos, de conversar, de dialogar, pero esta es una habilidad que se tiene que practicar. Y hay un libro espectacular que ya no es tan reciente, de Sherry Turkle, que habla acerca de la conversación, que muestra claramente cómo conversamos menos. Se conversa menos en la mesa familiar porque hay más celulares, se conversa menos porque resulta más práctico mandar un mensaje, y todo esto tiene implicancias no solo para las personas a nivel individual, sino fuertes implicancias a nivel social, en cómo está organizada la sociedad, en la capacidad de reacción que podemos tener o no en momentos difíciles. Tiene implicancias realmente como muy profundas. Obviamente que este es un tema que hay que seguir investigando, y además también se ven algunos signos que todavía son de nicho, medio de una vuelta hacia atrás en lo que tiene que ver con la tecnología, gente que recurre al detox o gente que decide hacer un corte abrupto en teléfono, lo que se llaman los teléfonos bobos, y eso, que es un fenómeno que hay que seguir creciendo, midiendo, que hoy es algo de nicho, pero que también puede ocurrir y puede estar afectando mejor el futuro. Constanza, en relación a los jóvenes, ¿no? Que justamente son un porcentaje tan alto en esta problemática, ¿qué pensás vos que se puede hacer desde la educación? Porque justamente comentábamos antes de empezar el programa una nota que le hicieron a el que es el actual presidente de honor de la Academia Nacional de Educación, Alberto Tacchini. Él decía que la educación así no va más. Y justamente hace referencia también a los jóvenes que tienen otras posibilidades, como por ejemplo acceder a la inteligencia artificial, etcétera, y que la escuela no acompaña. Y, bueno, es un tema como bastante discutido, en el sentido que hay países que han ido por esa línea de una incorporación fuerte de tecnología en las aulas, y hoy por hoy hay algunos que están dando una marcha atrás. Creo que como en todo es un equilibrio de incorporar la tecnología por todas las bondades y las puertas que abre, digamos, pero también cada vez más se van a tener que entrenar habilidades sociales, habilidades de conversación, habilidades que te permitan a los chicos identificar sus emociones, llamarlas por su nombre, poder comunicarlas, y demás. Es un tema que en este momento me parece que está como en el debate, que no hay, Claro. yo no soy experta en educación, pero por lo que leo no hay una respuesta clara. Constanza, volviendo a lo de la desigualdad emocional, el punto tiene que ver con que se pudo hacer un mapa de qué es lo que sucedía con las emociones y sobre todo con el grado de satisfacción o no con respecto a los vínculos que cada uno tiene en este momento. Y ahí es importante que vos compartas con nosotros algunos de esos hallazgos. La satisfacción sigue siendo mayoritaria, alrededor de 6 de cada 10 están satisfechos con sus vínculos, pero esto quiere decir que hay 4 de cada 10 que no. Y los más insatisfechos con sus vínculos son los jóvenes. Muchas veces también lo que se ve en el caso de los jóvenes es que se culpan a sí mismos por no tener vínculos satisfactorios, en el sentido de decir yo no sirvo para eso, no tengo mucho que dar, no sé relacionarme.
y los jóvenes y los segmentos de menor nivel socioeconómico son los que más complicados están, porque Marta mencionaba el dato, una de las preguntas que hicimos fue, cuando te sentís solo, ¿qué haces? Y ahí nos encontramos que la mayoría de la población, no solo los jóvenes, sino la mayoría de la población en todos los segmentos, lo que hace es se refugia en lo digital. Redes sociales, videojuegos, va variando de acuerdo a la edad, pero lo que no varía es que la principal respuesta es buscar refugio en lo digital en vez de llamar a un amigo, acordar tomar un café, salir a hacer un paseo por el parque u otras estrategias posibles. Y cuando preguntamos cuáles son las barreras, ¿por qué no sociabilizas más? Por supuesto que nos encontramos con barreras que son barreras estructurales, como el tema económico, que obviamente afecta en forma muy desigual, pero también otras barreras estructurales como la falta de espacios de interacción. En Argentina antes había muchísimos espacios donde la gente bien diversa, podía juntarse, unirse, espacios de sociabilización, pero ahora con la inseguridad y con esta creencia de que estamos más seguros si estamos en nuestra casa con el celular, esto se ve claramente en los chicos, cuando tenés a tu hijo de 15 en el cuarto, estás tranquila porque ya volvió de la calle y ya está seguro, pero lo que pasa ahí tiene un potencial, digamos, de riesgo diferente, pero en términos de impacto similar al de la calle. Existen estas barreras estructurales, pero también lo que vimos que nos llamó mucho la atención es que en los jóvenes la principal barrera tiene que ver con falta de motivación. No se relacionan más con otras personas simplemente porque no tienen ganas. Y el tema del tiempo... Yo quería... Perdón, Ale, vos dale. Sí. No, antes de que se nos acabe el tiempo que siempre vuela, hay otro estudio que hace periódicamente Voices que a mí me parece sumamente interesante y que es un tema que no está tan en el candelero como estuvo años atrás. Me refiero al tema de la equidad de género y sobre todo a que, a pesar de que, esto lo dice muy bien Constanza, a pesar de que el discurso sobre la igualdad está consolidado, en la práctica los niveles de violencia contra las mujeres no ceden y en Argentina y en Latinoamérica se duplica el porcentaje de mujeres que dicen haberla sufrido en el último año, tanto violencia física como psicológica, 17% global y en la Argentina, por ejemplo, 34% y en otros países parecidos. Háblanos un poco de ese tema que no se trata lo suficiente, Constanza. Sí, en términos de igualdad, por ejemplo, en la política, en el trabajo, incluso la igualdad doméstica, la gente opina que se han llegado, la mayoría, a niveles de igualdad, que queda un camino para recorrer, pero que hubo muchísimos avances. Pero lo que vemos en esta investigación, que es una investigación de 45 países, es que lo que no cede es la violencia, no cede el acoso sexual a mujeres, no cede tampoco la brecha que hay en la sensación de inseguridad, incluso de encaminar en tu propio barrio por la noche. Las mujeres se sienten mucho más inseguros que los hombres. Entonces eso es como lo más urgente, porque si la integridad física no está garantizada, buenísimo con todo lo otro, pero muy lejos no llegamos. A pesar de que en nuestro país y en Latinoamérica en general, todos los discursos de igualdad de género, el movimiento Me Too, Vivas Nos Queremos, etcétera, tienen un montón de auge. En la práctica, en todo lo que son las métricas de violencia, todavía no se ven mejoras. Wow. Uno se queda desconcertado porque eso hay que sumarle la inequidad en nuestra región, ¿no? En general. Entonces, ya no tenemos tiempo, pero una última cuestión.
El tiempo, ¿hubo diferencia de disponibilidad de tiempo? Hacen referencia a las mujeres también, ¿no? Que una de las razones por las cuales no sociabilizan tienen que ver con la falta de tiempo. ¿Y con qué lo asocian en el estudio eso, Constanza? Totalmente, que tiene que ver con la falta de tiempo. Esa es otra desigualdad que tienen las mujeres, que la inmensa mayoría de las mujeres sostienen que no tienen de tiempo para sí mismas y para su esparcimiento. Es interesante porque si uno analiza, por ejemplo, el tema de las actividades domésticas, en la cual en los últimos años en la Argentina los hombres se han sumado un montón, ha aumentado mucho la participación de los hombres en las actividades domésticas. Cuando hilás más fino y te fijas cuáles son las actividades domésticas en las que los hombres se sumaron, en general tienen que ver con lo que nosotros llamamos las actividades domésticas del borde, que se hacen para el hogar, pero justo ahí en la salida o incluso afuera del hogar. Típico, hacer las compras, sacar la basura, llevar a los chicos a la escuela. Esas son las actividades donde menos brecha hoy hay. Y en las que más brecha hay, tienen que ver con las actividades del centro. Por ejemplo, un ejemplo que siempre damos es el de limpiar los baños, lo siguen limpiando las mujeres. Lavar la ropa sigue siendo una actividad muy femenina. Entonces esto también te muestra que si bien hay un montón de avance, es larguísimo el camino para recorrer, especialmente con lo que se llama carga mental, que son tareas que quizás hoy son realizadas por los hombres, pero caen dentro de la planificación y la carga mental de las mujeres. Bueno, lamentablemente ya tenemos que despedirnos. ¿Querés anunciar vos, Ale, ya que lo elegiste, el tema para la pausa? Sí, es un clásico de la música nacional, ¿no? La vida es una moneda. Y bueno, de alguna manera queremos decir eso, un mensaje, como siempre decimos, de esperanza. Solo se trata de vivir, con la fuerza, con las ganas, la ternura y todas esas cosas que parecen escasear en el mundo, pero siempre las tenemos que encontrar. Gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Gracias a ustedes. Chao. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir, no, esa es la historia, con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. ¿No? Bueno, vamos con la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, como siempre, con datos súper interesantes. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El mundo está palpitando el posible fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ayer el gobierno norteamericano señaló que se estaba cerca de un acuerdo y que se le había acercado una propuesta a Irán. Hoy la respuesta aún no llegó. Lo primero para señalar es que no sabemos los términos de la propuesta, que según trascendió en Estados Unidos, sería de una página. Segundo, el presidente Trump declaró enfáticamente que Estados Unidos iba a conseguir el uranio. Esta columna considera que si el presidente se tomó el trabajo de adelantar esa aclaración, es porque ese acuerdo será muy vago al respecto. Además, los gobernantes de Irán difícilmente quieran admitir públicamente que entregarán el uranio. Tal vez exista algún acuerdo secreto entre el gobierno de Irán y Trump. Tercero, el gobierno de Irán tiene dos problemas. El primer problema es que la vara para medir el éxito de un acuerdo debe ser mejor que el acuerdo que había alcanzado el presidente Obama, acuerdo que Trump rechazó en su primer gobierno. Y el segundo problema es el estrecho de Hormuz, un problema que no estaba en la agenda, pero que es más urgente que el uranio por las implicancias que tiene. El cansancio del mundo por la guerra. En otras palabras, parecería que lo urgente supera lo importante y que fue la causa de la guerra. Y esto nos lleva a la columna del 16 de abril, cuando nos hicimos eco de análisis que señalaban entonces que el tiempo está del lado de Irán, porque Estados Unidos debe solucionar los problemas externos causados a China, Japón, Taiwán, Corea, etc., por la falta de combustible y su alto costo, y los problemas internos, donde, por ejemplo, la nafta llegó a $4.50, o sea, un 50% más en solo 3 meses. El segundo tema de esta columna es el tercer posible atentado contra el presidente Trump, hace 10 días. No está claro si se quería atentar contra el presidente, pero es muy probable. En cualquier caso, este atentado no fue de un inmigrante ilegal, ni siquiera de un inmigrante, sino de un ciudadano norteamericano. La campaña del gobierno contra los inmigrantes se choca entonces contra la realidad que son sus propios ciudadanos los que recurren a la violencia. Y cerramos con 2 notas de color. ¿Cómo el tango está ayudando a los pacientes de Parkinson? Una nota del New York Times. Se señala allí que el tango, conocido por su pasión en la Argentina, señalan que el Hospital Ramos Mejía está desarrollando un programa para personas con esta afección, una vez por semana, y que utiliza los movimientos del tango para mejorar el balance y la coordinación. El objetivo es que utilicen los movimientos de la danza para que los ayuden a vivir en su vida diaria. Una novedad que llega para los argentinos desde Estados Unidos. La segunda nota de color son los costos para la Copa Mundial. Hace 2 columnas señalamos que Nueva York estaba pensando en hacer una prueba de buses gratuitos a implementarse seguramente durante el Mundial. Pero ahora nos enteramos que quienes quieran ir a ver un partido del Mundial, que se hará en Nueva Jersey, el costo del tren de Nueva York a Nueva Jersey será de $150, cuando lo habitual es que cueste 13. Y a ello se agrega el costo de las entradas. La FIFA aplica los precios dinámicos, es decir, a mayor demanda, mayores precios. Y una entrada, además, en la reventa, puede costar, para el primer partido entre Estados Unidos y Paraguay, entre $1.100 y $2.000. Y con esta preocupación los dejo hasta la próxima columna. Siempre fantástico, Marcelo. Y esto que él dice, que la postergación en los arreglos posibles en la guerra favorece a Irán. Estamos todos ya convenciéndonos cada vez más de esta situación, y parecería que el mismísimo Trump se ha dado cuenta y está tratando de buscar alguna salida
que sea rápida, sobre rápida todo. Y que no lo descalifique tanto. Eso por un lado. Y la otra cuestión, me llenó de emoción esto que dijo Marcelo, que tenemos que enterarnos desde Washington que el valor del tango. El tango está siendo muy importante, estudiado por científicos, para paliar aquellos malestares que vienen necesariamente con la enfermedad del Parkinson. Bueno, me parece fantástico. Yo creo que si además de ser tango le agregamos a Gardel, ya sería la curación total. Por favor, no te pierdas la cara de Alejandro. No te estamos escuchando, Al Ale. mundial. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿No me escuchan? Ahora sí. Digo, se nota que a ustedes no les interesa tanto lo del mundial. De No, $150 para cruzar el charco, para ir de Nueva York a Nueva Jersey. Dios mío. Vos te quedaste con eso, sí. No, yo quiero decir algo también en relación al tema del mundial, y el tema, acá lo vemos, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, los negocios con las figuritas. Claro, que no está el álbum. Hay figuritas, pero no se encuentra el álbum. Los negocios con las figuritas, y esto, además de los lindísimos partidos que seguramente llegaremos a ver, etcétera, hay una cantidad de redes que se mueven haciendo negocio con estas cosas, incluso entre los chicos. Sí, Marta, a mí me parece que de lo que dice Marcelo también surge que como cada vez sucede más en estos eventos, terminan siendo eventos para ricos o ultra ricos, porque la posibilidad de acceder a entradas solamente va para quienes tienen un altísimo poder adquisitivo y son capaces de o llegar por algún contacto vía la venta normal o llegar a la reventa, ¿no? Ahora, vuelvo a lo que dijiste vos, me parece que lo hemos dicho en el programa varias veces, Marcelo lo subrayó desde Estados Unidos en sus columnas, está quedando en claro que hoy la desesperación del gobierno de Estados Unidos es liberar el estrecho de Hormuz. Y yo quiero recordarle a los que nos escuchan que el estrecho de Hormuz estaba totalmente liberado antes de la guerra. Es decir, que de hecho la situación de Estados Unidos hoy, desde ese punto de vista, es peor, y el daño hecho a la humanidad entera y a la economía global es inmenso a raíz de una guerra iniciada sin el menor cálculo y seguida sin el menor cálculo. Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos siguen siendo totalmente absurdas, contradictorias, no tenemos la menor idea de qué es cierto y qué no es cierto. Y como dijo Marta bien, yo creo que el único beneficiado por todo esto hasta ahora, desgraciadamente, fue Irán. Sí, y no olvidemos que en medio de todo esto siguen los bombardeos, siguen las bajas humanas, siguen los destrozos. Tremendo, tremendo. El análisis de todo... Sí, dale. No, los quería llevar a otra cosa y preguntarles, porque leí unas encuestas hoy que me llamaron mucho la atención, a pesar de que la Argentina sabemos que es un país bastante circular, donde las cosas que pasaron vuelven a pasar, pero ustedes saben cuál es por mucha distancia la principal preocupación de lo que la gente considera el principal problema de la Argentina hoy. Depende. Pueden adivinarlo fácil. La corrupción. En este momento, el 38,5% de la población piensa que la corrupción es el peor problema de la Argentina, contra un 18% que habla de la desocupación, un 16% de la pobreza, un 12% de la inflación. Y al mismo tiempo, la imagen del gobierno, entre mala y muy mala, está arriba de los 2/3, es decir, llegando a los 2/3, mientras que entre buena y muy buena no llega al tercio. Bueno, este es un fenómeno que se ha precipitado en los últimos 2 meses. Yo le decía a Marta hoy en un mensaje intercambiado que vuelvo a sentir, estando afuera del país, este viejo chiste que dice que la Argentina es un país donde te vas una semana y cambió todo, y te vas 10 años y no cambió nada. Bueno,
algo de eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? Bueno, justamente tiene que ver con esto que realmente debe hacerse una panzada con las cosas que van ocurriendo. El tema de Adorni, uno no puede creer que haya tales datos que den de comer a todos los que buscan el impacto mediático, a los que buscan el escándalo, etcétera, porque el tema es que todos los días van apareciendo cosas nuevas en relación a Adorni, y algunas son hasta ridículas. La cascada, bueno, no es tan ridícula la refacción que hizo en esta casa, que gastó aparentemente, y según las pruebas que se han presentado, $245.000. Y después, bueno, el tema de los periodistas que vuelven a ingresar a la Casa Rosada con muchas restricciones, y quién los recibe y quién da la conferencia de prensa, Adorni, que debo decir, yo lo miré porque ustedes saben que a mí me gustan ver los gestos, las actitudes. Muchas de las respuestas él las tenía ya escritas, las respuestas a las preguntas que le hacían los periodistas. Y bueno, y reaparecía después, incluso algunos medios que se hicieron una panzada con todo esto, hablaban, después de esta conferencia en la Casa Rosada, hablaban de la casta rosada. ¿La casta rosada? La casta rosada. De todas formas, Marta y Alejandro, un tema de lo anterior, Estados Unidos y la guerra, creo que valdría la pena analizar en el próximo programa cuáles de los objetivos de esta guerra, manifiestos y explicitados por Estados Unidos, se están cumpliendo. Porque pensaban que iba a ser algo parecido a Venezuela y está saliendo todo lo contrario, de manera tal que habría que reflexionar sobre todo sobre aquello que se dijo que tenía como misión esta guerra. Pero en esto que ustedes estaban planteando, también de Adorni y de lo que vos planteás, el foco de la gente nuevamente en la corrupción y no en la economía, muchos plantean que es una estrategia del gobierno, seguir alimentando lo de Adorni, porque además, y lo charlamos en la previa al programa, lo que está pasando quizá no tenga que ver tanto con una corrupción clásica, sino con un arrastre de una borrosidad estructural de nuestra política y del financiamiento de la política, por un lado, y del financiamiento del Estado y los sueldos de los funcionarios del Estado, que mantienen formalmente valores bajos para que la ciudadanía se sienta tranquila. Bueno, no ganan tanto más que nosotros. Y yo recuerdo del gobierno de la ciudad en la época de Alfonsín, que no se podría hablar de corrupción en todo caso en el sentido clásico, y sí había sobresueldos y había sobres. Yo eso lo he visto. Es decir, como la gente no se puede mantener con el sueldo, los funcionarios, llamémoslo, estamos hablando de los funcionarios, estaba establecido que para determinado rango para arriba se cobraba, todos cobrábamos por ventanilla, el resto cobraba con ventanilla y sobre. Entonces habría que también Mercedes, ser honestos y transparentes con esto. Está y seguirá estando en la medida que la ciudadanía no reaccione y pierda la indiferencia en relación a estas pero cosas. Pero está desinformada la ciudadanía, y Marta, porque vos no sos ciudadanía, igual, y Alejandro tampoco, y yo tampoco. Hemos estado en cargos donde... Pero las organizaciones de la sociedad civil deberían ayudar con pedidos de acceso a la información, la propia ciudadanía, cualquier persona puede hacer un pedido de acceso a la información. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar la democracia, y sin embargo
nosotros no las hacemos y entonces la calificación hay que nos veces que corresponde también, es la peor que se Marta, puede dar en democracia, indiferente. Hay indiferencia en relación a este tipo de cosas. Por suerte ahora sí, y con yo esta, suscribo. por suerte ahora y con estos datos que vos estás dando, parecería que hay alguna reacción, pero la reacción tiene que estar acompañada de algún tipo de acción, si no, no pasa nada. Yo suscribo totalmente, pero respecto de lo que dijo Mercedes, me parece importante distinguir, porque el tema de los sobresueldos, efectivamente, ahora voy a hacer un breve comentario sobre la época de Menem, es un problema histórico, pero en el caso de Adorni hay una muy clara nota de nuestro amigo Hugo Alcón Adamón, que siempre con cada gobierno está denunciando todo lo que pasa, donde prueba con datos que Adorni hizo gastos y contrajo deudas que nadie sabe cómo va a pagar por más de $800.000 en un lapso de 2 años. Entonces, no estamos hablando de sobresueldos ahí, ¿eh? Sobresueldos no son por $800.000. Entonces, es un caso distinto. Están los $245.000 de la obra de la Casa del Country, lo que pagó por los viajes, lo que pagó por los anticipos y los más de 300 y pico de mil dólares que nadie sabe cómo va a pagar, cuando el patrimonio de este señor en teoría eran 40 y tantos mil dólares cuando asumió y no vendió nada de lo que tenía. De Entonces, cualquier creo que es un manera, como caso también distinto, muchos dicen y ¿no? suscribo, comparado con otros hechos de corrupción, este puede parecer pequeño, pero está el tema de la vara. Los que están actualmente en el gobierno fueron votados para terminar con todo eso y sin embargo nos seguimos asombrando con las reacciones del presidente que lo defiende y lo sostiene a ultranza. Y hay un artículo estos días, y además estuvo en televisión con Carlos Pañi, Andrés Malamud, y él menciona 3 situaciones que son para ponerle atención en relación al caso Adorni, porque la pregunta es ¿por qué lo sostiene el gobierno? Y entonces él dice, porque concentra la atención pública, y entonces la gente deja de hablar de otras cosas que el gobierno no le interesa que hablen. La otra cuestión es que puede ser un fusible. Hay unos cuantos funcionarios que han sido fusibles en este gobierno y a lo mejor se lo está sosteniendo hasta que, bueno, el fusible sea quitado. Y la otra cuestión, la tercera, es que es muy amigo de su hermana. Y sabemos que la que digita una cantidad de cosas ahí es Karina Milei. Y él dice entonces que esto le da posibilidad a Milei, lo vemos en los últimos discursos que ha dado en distintos lugares, que vuelva a lo teórico y se instale en su rol de profeta y que este tipo de cosas sigan ocurriendo ahí a su alrededor, pero él no las ve. Y pero en todo caso, Marta, es una estrategia claramente equivocada, de pésimas consecuencias eso para se el verá. gobierno. No, bueno, ya se ve en la opinión pública, se ve en la gente como Patricia Bullrich, que siempre es una de las primeras en saltar del barco cuando empieza a escorar un poquito, y ya saltó, y ya gritó, y ya dijo, ya se acomodó para otro lado, y ya arma su propia candidatura, pero con independencia de eso, es un síntoma muy claro. Hay periodistas muy cercanos al gobierno que han planteado preguntas sumamente incómodas y las plantean cada vez más. Yo creo que esto es la vieja historia de cómo el poder termina de destrozar la cabeza de los dirigentes, ¿no? Y entonces cometen estos errores. Ahora, quería mencionar, lo dije antes, hace unos años el gobierno de Menem pagó $600 millones en sobresueldos. Vuelvo a repetir la cifra. Durante varios años, $600 millones. ¿De Con qué? Carlitos Repetilo. March, ¿$600 millones de qué? en sobresueldos. Claro. En sobresueldos. En aquel momento, con Carlos March, organizamos una presentación que redactamos de varias organizaciones de la sociedad civil reclamándole al gobierno, entonces el gobierno de Cristina Kirchner, que promoviera no las acciones penales que ya estaban en trámite y que por supuesto murieron, como todas las acciones penales de corrupción, casi todas las de la Argentina,
sino acciones civiles, es decir, acciones para cobrar, para recuperar ese dinero. Quien cobró sobresueldo y se llevó plata negra del Estado, la tiene que devolver, y quien decidió pagar tiene que indemnizar los daños. Así de simple. No hace falta una condena penal, era civil. Bueno, después de 6 meses de demora, aquel gobierno nos contestó, tuvo la amabilidad de contestar, que tomaban debida nota, que les parecía muy bien y que lo iban a hacer una vez que se resolviera la causa penal. Esto es un precedente de hace unos 10 o 12 años más o menos. Bueno, yo creo que esa es una vía, Marta, para lo que vos decís. Yo creo que las acciones civiles de recupero, las acciones de indemnización por los daños y perjuicios que causan los funcionarios, son acciones mucho más concretas para impedir que esto siga pasando, porque si alguien sabe que va a tener que devolver lo que se llevó o que corre el riesgo de tener que indemnizar al Estado por los daños que hizo, eso es más fuerte todavía que una causa penal que dura 14, 15 años y termina por prescripción. Bueno, justamente en línea con esto que vos decís, no sé si recordás, hace unos años, con el querido Alfredo Popritkin, hicimos una presentación ante 2 o 3 jueces, Casanelo fue uno de ellos, Bonadío, en relación a esto, que pusieran en marcha la cuestión de recupero de activos, de pagos que se habían hecho o de el producto de la corrupción. Y bueno, no pasó demasiado. No pasó. Alfredo, me alegra mucho que lo menciones. Alfredo intervino en esa causa de los sobresueldos de Menem como perito, y fue uno de los que determinó el monto total. Ahora, hablamos de sobresueldos y recién Mercedes lo mencionaba muy bien, pero suena como si sobresueldo fuera una normalidad. Sobresueldo es un delito puro y simple, ¿no? Es una suma que no corresponde pagar y se paga por encima de las que corresponden pagar. Es un robo al Estado. De manera que si es un robo a la ciudadanía. Claro, tal cual. Si la justificación pretendida de lo de Adorni va a ser que cobraba sobresueldos, bueno, tienen que ir a rendir cuentas él y el que se los pagó, los dos. Bueno, pareciera que mucho no se va a lograr por la experiencia que vos comentás, Alejandro, y las intervenciones que intentaron con Charlie en su momento, ¿no? No, pero justamente como dice Marta, es la ciudadanía la que también tiene que moverse y tenemos que generar acciones. Yo creo que a esta altura no nos podemos quedar con la bronca, porque el problema es lo que sigue. Es decir, a esta altura, Adorni ya más que un foco para separar, atraer atención y salvar al gobierno de otras cosas, es un problema muy serio porque la gente está sumamente enojada. Es demasiado grosero. Hay otra noticia, no sé si ustedes la vieron, se conoció ayer que Alejandro Díaz es el titular de la SIGEN. La SIGEN es la Sindicatura General de la Nación, el máximo organismo de control del Estado Nacional, el que tiene que controlar que las cosas no pasen. ¿Saben qué cargo tiene? Es presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA. Sí. Es el que validó los balances que el propio Estado denunció como falsos y irregulares, y es el que también validó como auditor en Núcleo Eléctrica las licitaciones investigadas como fraudulentas que motivaron la renuncia de Damián Reide. Así estamos. A ver, vamos a inclinarnos un poco hacia el derecho. La causa Cuadernos y la actuación del periodista Diego Cabot. Hay que expresar un reconocimiento, porque no solo porque estuvo 12, 13 horas en la audiencia en Comodoro Pi, sino porque él fue el que inició esta investigación hace 8 años cuando recibió los cuadernos, y a partir de ahí se desarrolló todo esto, que es una de las causas mayores de corrupción. Y bueno, entonces desde acá nuestro reconocimiento a Diego Cabot y a todos los que como él puedan seguir haciendo esta tarea. Y nos están haciendo señas de que ya nos tenemos que ir, así que como
nos dice siempre el Nano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.